Marcos capítulo 4 versículos 3 al 8. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Estimados hermanos y hermanas, que la paz sea con ustedes en el nombre del Señor. Esta es la 12ª sesión de la serie La carne y el espíritu. En la sesión pasada les hablé acerca del hombre y el alma, el proceso para restaurar el espíritu muerto y el proceso que fortalece su hombre interior mediante el poder del Espíritu Santo. Hoy les hablaré sobre los campos del corazón del hombre. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros, barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El versículo se refiere a un alfarero y a nosotros como vasos hechos de barro. Observando el pasaje de hoy, Marcos, capítulo 4 versículos 3 al 8 encontramos que Jesús categorizaba el corazón del hombre en 4 tipos diferentes. Un campo al lado del camino, un camino pedregoso, un camino con espinas, y la buena tierra. De acuerdo a la Biblia, nos asimila a 2 vasos hechos de barro y un corazón comprendido de tierra. Eso es debido a que el hombre fue hecho del polvo, como dice en Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Debido a que hemos sido hechos del polvo de la tierra para que podamos saber sobre nosotros mismos, debemos saber sobre la naturaleza del hombre en relación al campo del corazón. Luego de examinar primeramente el terreno del hombre, yo voy a testificar de los diferentes tipos de campos del corazón. Aquellos de ustedes que son cristianos hayan probablemente escuchado acerca de esto y sepan de los campos del corazón. Al examinar los campos del corazón del hombre como también el terreno original del hombre, espero que este sea un tiempo bendecido para que examine su propio campo del corazón y se den cuenta cómo pueden llegar a ser un hombre o una mujer de espíritu de los cuales Dios se place. Amados hermanos y hermanas, el hilo común entre los 2 versículos mencionados es el terreno. Permítanme hablarles brevemente del terreno. Cada vez un terreno tiene sus propias características de acuerdo a su especie. Dependiendo del terreno del campo, diferentes plantas y cultivos crecen, mismo que la misma especie de semillas es sembrada. El tamaño, la forma y el sabor de los frutos son diferentes, dependiendo en dónde hayan sido sembrados. Por ejemplo, si usted ha sembrado el mismo tipo de semilla de patata dulce, el cultivo será diferente dependiendo del terreno donde las semillas se hayan sembrado. Si la semilla es sembrada en un terreno duro y seco, tendrá patatas dulces cuyo interior es blanco y duras como las nueces y el número de frutos es más bien pequeño. De lo contrario, si la semilla es sembrada en un terreno húmedo, tendrá patatas dulces que son suaves y tiernas en su interior y la cantidad de los frutos es más bien grande. Las mismas semillas pueden portar diversos tipos de frutos dependiendo en las características del terreno. También sabemos que en los sitios de construcción se usan distintos tipos de tierra dependiendo del propósito de la construcción. Cuando se hace vajilla como porcelana blanca, los alfareros no solamente toman cualquier tipo de tierra y la cocen. Hay tierra para hacer porcelana blanca y otro tipo de tierra para hacer vasijas de ensalada. Asimismo, hay diferentes tipos de arcilla o polvo y dependiendo de los tipos que se usen, los productos son debidamente diferentes. Estas características o atributos son llamados la calidad del suelo y esto es evidentemente considerado en la providencia de la creación de Dios. Dios toma y usa diferentes tipos de tierra para crear al hombre, pájaros, animales y peces. Dependiendo de los tipos de tierra, las características de cada criatura son diferentes. Para entender mejor las características del terreno, tomemos a la serpiente como ejemplo. En la primera mitad de Génesis,
Capítulo 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, como era el caso de los otros animales. La serpiente fue creada del polvo que contenía la mayor cantidad de ingredientes maliciosos que se encuentran en otros terrenos. Esto no quiere decir que la serpiente haya sido un animal malo que haya hecho daño a otros animales o gente antes mismo que haya sido maldecida en el jardín del Edén que pertenece al dominio de Dios. Mismo los animales fuertes no eran salvajes ni violentos. Las serpientes llevaban atributos maliciosos, pero no eran revelados en el exterior. Sin embargo, con el tipo de naturaleza que puede ser fácilmente contaminado por el mal, cuando Satanás instigó a la serpiente después de haber pasado un tiempo largo, la serpiente terminó tentando a Eva de acuerdo a su naturaleza astuta. Como resultado, la serpiente y la humanidad fue maldecida, al igual que la protección de la luz y la bondad le fue quitada a la serpiente. Sus atributos malignos se revelaron y la serpiente volvió a su naturaleza original de acuerdo a la tierra de la cual había sido creada. Tenga en mente que cualquier criatura, incluyendo la serpiente, ha sido hecha con distintos tipos de tierra y por lo tanto tiene naturalezas distintas. Debido a que distintos tipos de tierra fueron creados para crear cada animal, hay animales violentos y hay animales obedientes y mansos. El tipo de tierra que haya sido usado para crear a los animales determina su naturaleza y carácter. Sin embargo, antes que hayan sido maldecidos, mismo los animales salvajes y fuertes no mostraban los atributos de la tierra con los cuales fueron creados debido a que fueron rodeados por la luz de Dios y la bondad. Ellos eran buenos. Así como nos dice Isaías, capítulo 65, versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Antes que Adán pecase, los animales no hacían presa de otros animales, todas las clases de animales vivían juntas y en paz. Sin embargo, después que Adán cometió el pecado de desobediencia, todas las clases de animales fueron maldecidas junto con la humanidad. En el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios maldijo a la serpiente diciendo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Lo primero nos indica que todas las clases de animales junto con la serpiente fueron malditas. Dios le dijo a la serpiente en el versículo 17, maldita será la tierra por causa tuya, y desde el versículo 18, espinos y cardos te producirá. Sabemos que todas las cosas en la tierra fueron maldecidas juntas. Como resultado de la maldición de Dios, cada animal reveló su característica verdadera al llegar a ser salvajes y violentos de acuerdo a la tierra de la cual fueron hechos. Antes que la serpiente fuese maldecida, su naturaleza original no fue revelada en el espacio de la luz de Dios, pero luego que fue maldecida y volvió a la carne de acuerdo a su tierra, sus características verdaderas fueron reveladas. Al ser revelada la naturaleza original de la serpiente y llegar a ser mala, la serpiente se convirtió en un animal venenoso que cuando muerde a las personas el veneno las puede matar. Antes que la serpiente fuese maldecida era controlada por bondad y por consiguiente su maldad no era revelada, pero luego de la maldición volvió a la tierra y se volvió venenosa. Entonces, ¿qué en cuanto a la tierra de los seres humanos? Al crear al hombre, Dios tomó una buena tierra, el mejor tipo de toda clase de tierra. Sin embargo, el primer hombre Adán abusó de su libre albedrío y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de ello, su comunicación espiritual con Dios fue rota y eventualmente se volvió corrupto, cayendo de un hombre espiritual a un hombre carnal. Debido a que Dios creó al hombre de la tierra, por decir que sería un hombre de carne perecible, significa que retornó al polvo del cual fue originalmente tomado, como encontramos en la segunda mitad del capítulo 3 de Génesis, versículo 19. Antes de ser maldecido, el espíritu era su naturaleza misma. Luego que fue maldecido, su espíritu murió y volvió a la carne, vaciado del conocimiento espiritual. Cuando desarrollamos anteriormente las características de la carne en esta serie, les dije que la calidad de la tierra puede ser cambiada dependiendo de lo que se añada en ella. En otras palabras, la tierra se puede mezclar con otros materiales. Originalmente, el hombre tiene un corazón de buena tierra. Sin embargo,
Debido a que la falsedad y la maldad fueron traídas al corazón del hombre por el enemigo, el diablo y Satanás, su corazón cambió de buena tierra a tierra contextual y esta mala naturaleza fue transmitida de padres a hijos a través del chi. Voy a desarrollar más al respecto y más detalladamente más tarde. Por ahora, si comparamos el corazón del hombre con la tierra, la naturaleza del hombre puede ser definida de acuerdo a la calidad de la tierra. La naturaleza ha sido transmitida de los padres a sus hijos y cuando una persona crece va aceptando la bondad y la maldad formando su propia naturaleza, va pasando su propia naturaleza a su propia descendencia. Este es el por qué cada persona tiene su propio carácter que difiere a de los demás. Al pasar el tiempo, la humanidad ha ido creciendo progresivamente más mala. Dios no creó a algunos para que sean buenos y otros para ser malos. A diferencia de los ángeles en el cielo, al hombre le fue dado el libre albedrío con el cual podría hacer decisiones por su propia cuenta. Habiendo sido creado del polvo de la tierra, el hombre tiene que cultivar su corazón con su voluntad y decisiones. Esta es la cultivación de la humanidad. Esta es la razón cuando leemos en Génesis capítulo 3 versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí la palabra cultivar no significa que el hombre tiene que cosechar para vivir. En el sentido espiritual, cultivar el suelo significa el comienzo del cultivo de la humanidad en el cual el hombre tendría que cultivar el campo de su corazón. El hombre tiene que escoger si va a cultivar su corazón y portar buenos frutos o dejar el campo de su corazón en estado salvaje y vacío sin hacer ningún trabajo en él. Sin embargo, al cultivar nuestro campo del corazón que ya ha sido devastado y es áspero, debemos tener resultados diferentes dependiendo en la naturaleza de cada individuo. Así como la calidad de la tierra determina la calidad del producto, el resultado de cultivar nuestro corazón puede ser diferente dependiendo de la clase de tierra en nuestro campo del corazón. No obstante, en el proceso del cultivo de nuestro corazón en el cual nos despojamos de la carne y llegamos a ser hombres y mujeres de espíritu, la comprensión del corazón del hombre es algo crítico al profundizar en diferentes tipos de terrenos duros como nuestro Señor lo explicó en la Biblia. Espero que tenga la fe y la esperanza para cultivar su corazón hacia un terreno con buena tierra. Vayamos a Marcos capítulo 4 versículos 3 al 8. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. La primera clase de terreno del corazón es el campo al lado del camino que con el tiempo ha sido caminado una y otra vez y además se ha endurecido. Cuando las semillas se siembran en este tipo de terreno no pueden ser enterradas ni brotar porque la semilla no puede echar raíz, sino que queda en el camino y los pájaros vienen y se comen esas semillas. Sin embargo, ninguna semilla sembrada al lado del camino no podrá ceder ningún fruto. Hasta aquí hemos comparado el corazón del hombre con un campo. Entonces, ¿qué tipo de personas posee un corazón como un terreno que está al lado del camino? Hay individuos que no reconocen a Dios. No importa cuántas veces se les haya mostrado la evidencia del Dios viviente y se les animó a creer en Dios. Hay también personas que asisten habitualmente a la iglesia sin fe cuyos corazones están llenos de la codicia mundana endurecida y aburrida. No importa cuánto hayan escuchado la palabra de Dios, ellos no abrirán la puerta de su corazón, pero van a permitir que la palabra de Dios entre por un oído y salga por el otro. Juzgan de acuerdo a sus pensamientos carnales y no son capaces ni de entender la palabra ni tampoco tienen fe verdadera. En Mateo capítulo 13, versículos 3 y 4, Jesús dijo, «He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron». Aquí los pájaros simbolizan a Satanás. Los pájaros vienen y se las comen significa que Satanás ha quitado la palabra de Dios que la gente ha escuchado y los retiene para que no tengan fe.
Satanás hace que la gente tenga duda y juzga la palabra de Dios de acuerdo a su teoría mundana y conocimiento debido a que Satanás ha quitado de ellos cualquier palabra de Dios que hayan escuchado. Tales individuos no podrán tener fe. El segundo tipo de campo del corazón es el terreno con pedregales. El terreno pedregoso tiene poca tierra, pero contiene muchas piedras por debajo. Las semillas sembradas en este tipo de terreno pueden brotar, pero al no haber echado raíces en el terreno poco profundo, las semillas son quemadas por la luz del sol. Pero todavía este terreno es mejor que aquel que está al lado del camino. Un individuo con ese tipo de campo del corazón conoce a Dios y recibe la llenura del Espíritu Santo de tiempo en tiempo, pero su corazón no ha cambiado hacia la verdad y la bondad. Ha escuchado a la palabra de Dios y la ha comprendido en su mente, pero no puede mostrar obras de fe porque no tiene el poder para transformar su corazón. Supongamos que hay una persona que aspira a ser un talentoso pianista. Ella compra un libro texto sobre piano, lo lee completamente unas 100 veces y viene a ser bien experta en la teoría, pero a pesar de ello no podemos decir que toca bien el piano. Mismo si ha leído el texto solo una vez, su experiencia depende de cuánto haya incrementado o no su talento mediante la práctica. Por la misma razón, aquellos que tienen un terreno de corazón pedregoso entienden la palabra de Dios, pero no tienen la fortaleza para que eche raíz en sus corazones. Por lo tanto, podemos ver a esas personas tropiezan cuando enfrentan una tribulación y persecución. Quizás demuevan por los sermones y testimonios y puedan orar fervientemente y sean cambiadas. Pero durante la semana, cuando vuelven a la escuela, lugares de trabajo y la familia, no pueden guardar su corazón y pierden la gracia. Se ponen irritados o discuten con los otros. Así como es difícil para las semillas en un campo pedregoso que eche raíces, el mal que se encuentra en el corazón de esos individuos evita que puedan permanecer en la verdad y sirvan como piedras de tropiezo y no tengan una fe enraizada. La tercera clase de campo del corazón es el campo con espinas. Es fácil para las semillas de brotar y crecer en un campo de espinas que no pueden en el campo pedregoso. Ellas pueden brotar y crecer, pero hasta cierto punto no pueden crecer más porque se ahogan por las espinas y no pueden dar fruto. Un individuo con este tipo de corazón hace lo posible de vivir por fe luego de escuchar la palabra de Dios, pero no actúa plenamente de acuerdo a la voluntad de Dios porque todavía permanece con los deseos de la carne. A pesar que profesa que vive por la palabra de Dios, es atraído por la tentación de la riqueza o las preocupaciones de este mundo, de modo que no puede experimentar la obra de Dios o su fruto que está lleno de pensamientos mundanos. A pesar que tiene fe y un corazón que obedece, hace que no actúe de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, él cree en el conocimiento mundano y experiencias en lugar de confiar en el Dios invisible y actuar con fe. Él escucha la palabra de Dios y parece que habla a Dios en oración, pero en realidad actúa de acuerdo a sus planes y voluntad en lugar de confiar solamente en Dios y dejándole todo a Él. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De forma contraria, los individuos del campo del corazón con espinas permanecen ansiosos y preocupados mismo después que han hecho todo lo que pudieron y se comprometieron con Dios a todo lo que no podrían. Personas como esas no tienen una fe completa. Supongamos que una persona es afectada con una enfermedad seria, escucha la palabra y conoce de Dios el sanador. Sin embargo, se preocupa en tal situación y se pregunta si debe de ir al hospital o solamente depender de Dios. Hay algunas personas que dicen que creen en Dios, pero van rápidamente al hospital cuando se enferman debido a que ha llevado una vida cristiana sin obras. Es como las personas del campo del corazón pedregoso, su fe no ha podido crecer, de modo que tiene solamente una fe intelectual por la cual le es imposible depender de Dios cuando enfrenta dificultades. La gente con un campo de corazón con espinas es mejor que las que tienen un campo de corazón pedregoso.
¿Por qué? Porque saben que Dios está vivo y creen en sus obras. Asimismo, una enfermedad seria no es un problema para Dios, al menos en su intelecto tratan de pensar con fe, pero todavía, debido a que su fe no es perfecta y todavía tienen carnalidad en su corazón, ellos mezclan pensamientos carnales. Ellos podrían pensar, ¿qué sucedería si no me sano y empeoro? Dios no ha dado sabiduría a la gente y les ha permitido inventar la medicina. Ellos justifican su falta de fe y dependen del mundo, y esto les impide que tengan frutos de fe. Sin embargo, aquellos que tienen un campo de corazón con espinas no pueden experimentar las obras de Dios plenamente en sus vidas a pesar de su fidelidad y obras. Entonces, ¿dónde está usted? ¿Vive usted de acuerdo a su voluntad porque depende del Dios Todopoderoso mismo en las dificultades? Si la respuesta es sí, usted es un cristiano con buena tierra. Un corazón con buena tierra no tiene piedras, ni espinas, de modo que cuando se plantan las semillas en este campo pueden crecer y dar fruto a 100, 60 o 30 veces la cantidad que fue sembrada. Una persona con un corazón de buena tierra solamente dice amén a todo lo que sea la palabra de Dios y la obedece por fe sin traer ninguno de sus pensamientos o conocimiento. Obedece totalmente la verdad y vive por ella. Esta es la forma como nuestro Señor Jesús se condujo, diciendo solamente amén a la palabra de Dios, y fue fiel hasta el punto de morir. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 lo presenta como el amén, el fiel y el testigo verdadero. El comienzo de la creación de Dios dice esto. Abraham también obedeció a todo lo que era la voluntad de Dios sin traer ningún pensamiento o haciendo cálculos en su mente mismo cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Él obedeció como le fue dicho. Cuando Dios le dijo a Abraham de ofrecer a su hijo Isaac, el cual lo tuvo a la edad de 100 años como una ofrenda en holocausto, él solamente dijo amén. Esta es la vida de aquellos que tienen una fe viviente cuyos corazones tienen buena tierra. Los individuos con tal corazón obedecen a la palabra de Dios completamente como la Biblia enseña. Amad a vuestros enemigos. Al recordar el amor de nuestro Señor, ellos aman incluso a aquellos que les han dado problemas o mismo a aquellos que trataron de matarlos. Como la Biblia enseña que se ore sin cesar, ellos oran continuamente sin pretextos o excusas. Como Dios dice que se debe dar gracias en todo, ellos dan gracias a Dios mismo en circunstancias insostenibles o imposibles. Al obedecer la palabra tal cual es y al vivir por ella, Dios les da la respuesta a todo lo que pidan y les permite que den fruto 100, 60 o 30 veces dependiendo de lo que se haya sembrado. Oro en el nombre del Señor que todos los que estén viendo tengan este corazón con buena tierra y por consiguiente den gloria a Dios Padre y que den frutos abundantes. He compartido con ustedes el día de hoy sobre los 4 tipos diferentes de campos del corazón. ¿A cuál de ellos pertenece su corazón? Es verdaderamente una bendición si usted ha nacido con un buen campo del corazón y ha vivido hasta hoy escuchando y viendo todo en la verdad, pero ese no es el caso con la mayor parte de las personas. En muchos casos la gente pertenece a uno de los siguientes: un terreno al lado del camino que no puede ni siquiera una raíz por fe, un terreno pedregoso que le falta obras de fe, o un terreno con espinas que no puede tener una fe espiritual perfecta con muchos pensamientos carnales. ¿Qué se debe hacer ahora? Debemos quedarnos en lo mismo y mantener nuestros campos del corazón actuales debido a que no hemos nacido con una buena naturaleza y no hemos acumulado la bondad de nuestros corazones durante nuestro crecimiento. Absolutamente no. Si tal fuese el caso, el proceso del cultivo de la humanidad no hubiese sido necesario. Como lo mencioné anteriormente, la calidad del terreno cambia dependiendo a lo que se añada al terreno. No importa cuán malo o inconveniente sea el campo del corazón de una persona sea ahora, el corazón podría ser cambiado al añadir la palabra de Dios, la verdad y la bondad a su corazón. Podemos cultivar nuestros corazones no solamente cuando sabemos la palabra solo como conocimiento, sino cuando obedecemos la palabra con obras. Al poner en práctica la palabra de Dios podemos quitar la tierra dura, recoger las piedras y desraizar las espinas de nuestro campo del corazón y hacer un terreno que sea suave, tierno y bueno. Además,
Si recibe la fortaleza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo orando sin cesar, podrá cambiar rápidamente en medio de la gracia de Dios sin tener que luchar por sí mismo. Cuando el cultivo del campo de su corazón y el cultivo de la semilla toma lugar simultáneamente, llegará a ser un hombre o una mujer de buena tierra y glorificará a Dios con frutos abundantes. Amados hermanos y hermanas, Dios creó al hombre a su propia imagen porque Dios formó al hombre tomando buena tierra del suelo. El corazón del hombre era original espíritu en sí mismo que no tenía ninguna culpa ni mancha. Sin embargo, después que el pecado entró, la buena tierra del corazón del hombre que le fue dado por Dios, cayó como un hombre carnal y su corazón llegó a ser un campo salvaje como un terreno baldío. Pero al momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y recibimos el Espíritu Santo, tenemos que cultivar campo salvaje del corazón y ser un hombre de espíritu plantando la verdad, la palabra de Dios en nuestro corazón. El propósito primordial para el cultivo de la humanidad en esta tierra es para que cambiemos a un corazón santo hacia el Espíritu y recobremos la imagen perdida de Dios. Por ende, debemos cultivar el corazón salvaje en buena tierra despojándonos de lo que Dios nos ha dicho de despojarnos y abstenernos de lo que Dios nos ha dicho de no hacer, y plantar la palabra de bondad y verdad en un buen terreno del corazón que ha logrado. Finalmente llegará a ser un hombre y una mujer de espíritu con frutos del Espíritu de los cuales Dios desea que sea. Reflexionemos en el mensaje de hoy en oración. Nuestro Dios Padre de bondad, te damos gracias. Hemos examinado hoy la tierra que fue tomada para crear al hombre y los 4 tipos de campos del corazón. Cuando nos formaste tomando buena tierra del suelo, pero cuando la falsedad fue implantada en nuestros campos del corazón por el enemigo, el diablo y Satanás, nuestros campos de cultivo del corazón se convirtieron en terrenos baldíos. Pero hemos aceptado al Señor y recibido el Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a cultivar nuestros corazones por tu gracia y poder. Permítenos tener corazones con buena tierra mediante la obediencia completa de tu palabra para que podamos dar frutos 100, 60 y 30 veces de lo que ha sido sembrado, para que podamos ser aceptables ante tus ojos. Dios Padre, te agradecemos. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.